Marcos capítulo 1, capítulo 5, verso número 1. Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, se refiere aquí al Señor Jesús, ¿no? Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Dejémoslo hasta ahí, para que no se me asusten. En este episodio vemos que el Señor Jesucristo se encuentra con un hombre endemoniado, un hombre poseído por muchos espíritus. En el pasaje anterior de este capítulo 5, el Señor mostró su poder salvando a los discípulos de una tormenta, de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero estas, mis hermanos, no son solo las fuerzas del universo que pueden afectar o que pueden dañar o que quieren destruir al hombre. Hay también otras fuerzas. En este caso hablamos de fuerzas espirituales que quieren también destruir al hombre. Vamos a pasar de la descripción del mar embravecido a un hombre fiero e indomable que estaba poseído por una legión de demonios. Dice que eran muchos los demonios, pero lo que aquí es muy relevante es que Jesús tiene el poder sobre ambos fenómenos, sobre ambas fuerzas, las físicas y las espirituales. Ahora, esa palabra endemoniado es una palabra que no nos gusta, ¿verdad? Es una palabra fea. Es decir, a nadie le gustaría estar endemoniado, ¿cierto? Es más, nos gustaría que los demonios estuviesen siempre muy lejos de nosotros. Aunque existen algunos sitios como que les encanta estar cerca de los demonios, porque inclusive hacen algunos cultos denominados cultos de liberación. ¿Han escuchado? Asista a su culto de liberación. Les encantan las manifestaciones del diablo. Pero quiero que me pongan atención, por favor, y que hagamos uso del mayor de los sentidos. ¿Saben cuál es? El sentido común. Quiero que miremos el siguiente ejemplo. Imagínense que es un ejemplo. Por favor, no lo van a tomar en serio. Vamos a ver quién hace más diablura de estas alas. Yo pienso que esa ala hace más diablura. Entonces, un ejemplo, imagínense que ustedes son un diablos y ustedes son unas personas que están poseídas por esos demonios. Entonces, yo soy el liberador de demonios, un nuevo oficio apostólico. Entonces, imaginémonos que yo anuncio: domingo 10:30 de la mañana, culto de liberación. Vengan, por favor, porque voy a sacarle esos demonios y se los voy a lanzar a las profundidades del infierno. Ahora la pregunta es: ¿ustedes, demonios,
¿Estarían dispuestos a acompañarlos a ellos a la iglesia para que sean expulsados a las profundidades del infierno? Alguien diría, ni tonto que fuera, ¿cierto? Ni tonto que sea el diablo, para que el día que se anuncie un culto de liberación, el diablo vaya corriendo con la personita para que lo expulsen. Ese día el diablo les va a decir, amigos, vayan solitos, los espero a la salida de la iglesia para seguir acompañándolos. ¿Verdad, mis hermanos, que tiene sentido? ¿Qué diablo es tan tonto para ir a la iglesia el día que se anuncia que va a haber una liberación de demonios? Decía mi mamita, ni tonto que fuera, ¿verdad? Permítanme recordarles, mis queridos hermanos, o si no lo saben, informarles que esta clase de cultos no están en la Biblia. Los primeros cristianos no realizaron esta clase de cultos de liberación, ni durante muchos años de la historia del cristianismo no se realizaban esta clase de cultos. Estos cultos son cultos modernos, son cultos actuales, y muchas veces no es más que espectáculos baratos, porque a la gente le gustan las manifestaciones espirituales. Pero mis hermanos, las manifestaciones demoníacas no son un juego. Las manifestaciones demoníacas, mis hermanos, no deben ser un espectáculo. No son agradables. Yo sé que muchos de nosotros venimos de muchos errores doctrinales, donde nos encantaba tal vez esta clase de espectáculos. Y lo más curioso de esos cultos de liberación es que ni siquiera son para invitados nuevos, no creyentes, que tal vez digan, bueno, tal vez son personas que pueden estar poseídas por demonios. Pero estos cultos son precisamente para las personas, para miembros de la iglesia. O sea que la pregunta es, ¿entonces los endemoniados son los miembros de la congregación? ¿Verdad, mis queridos hermanos, que no tiene sentido? No debemos buscar tanto al demonio, busquemos más a Jesús. ¿Saben por qué? Porque la Biblia sí enseña que donde está Dios, que donde está la presencia de Dios, allí no hay demonios. Tienen que salir corriendo de allí, mis hermanos. Allí hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, dice la Biblia, allí hay libertad. Es decir, cuando encontremos al Señor Jesucristo, a los demonios solamente les queda una opción: salir corriendo de allí, porque Jesús es Señor aún sobre los demonios. Vamos a comenzar a estudiar este texto que leímos. Vamos a comenzar en el verso 2, dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Quiero que recordemos que el autor de este escrito aquí no nos dice cuántos espíritus eran. Solamente dice que eran muchos. Y después comienza a describir la triste realidad de este pobre hombre. Dice que le ataba con cadenas y las rompía, con grillos y los rompía. Es decir, nadie podía dominarlo, nadie podía refrenarlo. También dice que vivía entre los sepulcros, es decir,
entre los muertos, en medio de ellos, lastimándose y haciéndose daño, o sea, autolastimándose. Mis hermanos, recordemos que siempre el Señor Jesucristo, cuando hacía un milagro, detrás de este milagro siempre había una enseñanza espiritual. Es decir, Jesús no hacía un milagro solamente para mostrar su poder y su gloria, sino que detrás de ese milagro Él siempre tenía o traía una enseñanza espiritual para sus discípulos y para nosotros en nuestros días. Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí detrás de este milagro de la liberación de este hombre? La enseñanza, mis hermanos, es que este hombre, este gadareno que estaba endemoniado, que estaba poseído por muchos demonios, representa a toda persona alejada de Dios. Este endemoniado es la representación de un mundo sin Dios, de un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Fíjense lo que dice el verso 2. Y cuando salió de él, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Pregunto, ¿dónde están los sepulcros? Donde están los muertos, ¿verdad? Donde hay gente sin vida, donde hay oscuridad, donde no hay esperanza para nadie. Allí era el lugar de residencia de este endemoniado. Y pregunto, ¿dónde vivíamos usted y yo antes de que Dios nos salvara? ¿Dónde está el mundo alejado de Dios? ¿Cómo está la gente según la Biblia que vive sin Dios? En Efesios, el capítulo 2, verso 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, mis hermanos. El hombre sin Dios, la gente sin Dios, el mundo sin Dios está muerta. Cuando oímos todos los días los noticieros, ¿qué es lo que escuchamos? Guerras, homicidios, violaciones, corrupción, maldad y maldad por todo lado. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que vivimos en un mundo lleno de muerte, un mundo lleno de maldad, de oscuridad. Vivimos en un mundo donde no hay esperanza para nadie aparte de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. ¿Y saben qué es lo peor de eso? Que el mundo es indiferente. No importa. De hecho, al mundo no le interesa si lo gobierna un buen ciudadano o si lo gobierna un delincuente. No hace diferencia. No le interesa. Ahora entienden por qué cuando Pilatos le preguntó al pueblo: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás, un burdo delincuente? Ustedes saben que eligió el pueblo, ¿verdad? Liberen al delincuente y maten al inocente. Mis hermanos, el mundo sin Dios, la gente sin Dios está muerta, es indiferente, le da lo mismo, no siente absolutamente ningún dolor ni ninguna vergüenza con la maldad, con el pecado. Somos insensibles al dolor, a la maldad. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado a vivir así. Nos hemos acostumbrado a vivir entre los muertos. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos un día estábamos muertos espiritualmente. Nos acostumbramos a eso. No nos sentíamos mal cuando estábamos viviendo de esa manera, ¿verdad? Porque nuestro corazón estaba perdido, estaba muerto. Hacíamos las mismas cosas que hace el mundo, mas sin embargo no sentíamos nada. Es más, a veces hasta lo disfrutábamos, nos sentíamos bien. Pero se han dado cuenta que cuando el Señor salva a una vida, entonces ya comenzamos a ver las cosas de otra manera.
Ya comenzamos a incomodarnos con las cosas que antes hacíamos. Dios nos dio vida. Ahora si nos duele el sufrimiento, nos duele la maldad, nos incomoda el pecado. Ya no podemos revolcarnos en el lodo sin sentir nada. Ahora sí sentimos tal vez vergüenza por la injusticia, por la maldad, por tantas cosas que, repito, antes hacíamos y que no sentíamos absolutamente nada. Mi amigo, permítame decirle algo con todo el respeto. Si usted está aquí hoy y Dios no le ha salvado, usted está muerto espiritualmente. No está enfermo, no está estresado, no tiene la depresión. No, está muerto. Está muerto espiritualmente. Y estás viviendo como ese endemoniado entre los muertos, haciéndote daño, autodestruyéndote. Pero hay una esperanza, hay una buena noticia, que en Cristo siempre hay esperanza. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús, mis hermanos, Jesús es siempre la respuesta. Jesús es la esperanza para un mundo perdido, para un mundo sin Dios. El verso 3 dice: y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Mis hermanos, el hombre en el mundo sin Dios, cuando estamos en el mundo alejados de Dios, cuando estamos muertos espiritualmente, quiero recordarles que nadie ni nada puede refrenar la maldad del hombre. No hay ninguna ley, ningún hombre, ni nadie que pueda refrenar la perversidad del ser humano. Así como allí no había ninguna cadena ni ningún grillo que podía controlar a ese endemoniado, así, mis hermanos, el hombre sin Dios no tiene control. Nadie lo puede controlar. Los que somos padres sabemos que solamente la gracia y la misericordia de nuestro Dios puede ayudar a nuestros hijos. Nosotros, por más que le digamos: hijo, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, tarde que temprano van a terminar haciéndolo. Porque la maldad del hombre, mis hermanos, es incontrolable. No hay nada que pueda controlar la maldad del hombre, aparte de la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Nada. ¿O acaso creen ustedes que algún líder político va a acabar con la corrupción? ¿Va a acabar con la injusticia, con la pobreza, con la desigualdad? Nadie. Nadie puede hacerlo. Porque no existe, mis hermanos, en el mundo un freno para la maldad humana. No existe un freno para la perversidad del ser humano. Ni siquiera nosotros mismos podemos controlar lo que no queremos hacer. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuántos de nosotros hemos caído en cosas que no debemos hacer? Y tal vez prometemos: no lo vuelvo a hacer, y nos empeñamos en no hacerlo, pero en cualquier momento, cuando nos descuidamos, estamos haciendo lo mismo otra vez. Porque ni siquiera nosotros nos podemos controlar nuestros impulsos. Mis hermanos, el apóstol Pablo dio una tremenda descripción de esto. Y el apóstol Pablo, recuerdo, nadie le llega hoy día ni siquiera a los tobillos al apóstol Pablo. Pero él dijo lo siguiente, él escribió lo siguiente en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, verso 15, dice: y si él lo escribió es porque él lo vivió. Dijo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mis hermanos, ¿qué nos muestra la ley? ¿Qué nos mostró la ley? Que Dios es bueno, que Dios es supremamente bueno, pero que nosotros somos imperfectos, que es imposible que nosotros pudiésemos salvarnos por nuestros propios medios, porque aunque Dios haya dado normas buenas, nosotros somos incapaces de cumplirlas, no logramos cumplirlas, no podemos frenar. No podemos reprimir la maldad del corazón del hombre. Le podemos colocar al hombre una camisa de fuerza y tenerlo ahí amarrado, pero por dentro, por fuera tal vez esté maniatado, pero por dentro hay maldad en su corazón. Y tan pronto se quite esa camisa de fuerza, va a salir a hacer lo que está en su corazón. Esto es exactamente lo que el legalismo hace con mucha gente. Le quieren imponer a las personas un montón de normas y preceptos. Hagas esto, no hagas aquello, ponte esto, ponte lo otro, etcétera, etcétera. Son camisas de fuerza. El legalismo, mis hermanos, te quiere encerrar en una prisión, en una burbuja. Pero Cristo, mis hermanos, quiere cambiarte. El legalismo te impone normas, preceptos, reglamentos. Pero Cristo, mis hermanos, nos da un nuevo corazón. Cristo transforma nuestro corazón. Solo Cristo puede cambiar el corazón del ser humano. Nadie más ni nada más puede hacerlo. Podemos ir por toda la ciudad y enseñando el evangelio, enseñándole a la gente que lo que está haciendo es incorrecto, que lo que está haciendo lo va a matar, lo va a destruir. Y mucha de esa gente puede entenderlo intelectualmente, puede entender que lo que está haciendo es malo, pero la pregunta es, ¿por qué continúa haciéndolo? Porque eso es más fuerte que lo que está en él. No puede controlarlo. El hombre no puede controlar, no puede refrenar su maldad, porque está en el corazón del hombre. Solo Cristo puede hacer libre al hombre. Solo Cristo puede traer libertad. Solo Cristo. Si tú estás aquí esta mañana y estás practicando un pecado y no sientes dolor ni vergüenza, es porque te falta Cristo. Porque nadie puede estar en Cristo y estar revolcándose en el pecado sin sentir nada, sin sentir dolor, sin sentir vergüenza. Si tú eres de esas personas que quieres obedecer a Dios, que está en tu corazón hacerlo, pero no ha podido hacerlo, yo le invito para que no desista de orar, no desista de buscar a Dios, no desistas de leer la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, no desistas de venir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque un día de estos el Señor puede cambiar la historia de tu vida. No desistas porque tal vez pienses o crees que eres un hipócrita. Le quiero decir lo siguiente: es preferible tener hipócritas en la iglesia que hipócritas en el mundo. ¿Saben por qué? Porque para el hipócrita en la iglesia siempre va a haber una esperanza de que un día el Señor haga la obra. En el mundo jamás va a tener esa esperanza. Así que no le digas nunca a nadie, por más hipócrita que sea, que no venga a la iglesia.
Porque primero la iglesia, nadie viene por ser perfecto. Todos estamos en un proceso de transformación, de cambio. Y todos tenemos un día la esperanza de que el Señor cambie nuestra historia. Así como el endemoniado, no había nada ni nadie que podía refrenarlo. Así el hombre, mis hermanos, sin Dios, alejado de Dios, tampoco hay nada ni nadie que pueda refrenar la maldad que está en su corazón. Los que manejamos, por ejemplo, sabemos que tenemos que ir a cierta velocidad y no lo hacemos. Sabiendo que es pecado porque está en contra de la ley. Sabemos que robar es pecado, pero algunos siguen robando. Sabemos que murmurar es pecado, pero aún seguimos murmurando. Sabemos que no pagar los impuestos es pecado y aún seguimos evadiendo impuestos. Sabemos que mentir es pecado, pero seguimos diciendo mentiras. Tenemos el conocimiento intelectual, pero hay algo dentro de nosotros que nos impide obedecer eso. Porque recuerden, nada puede refrenar la maldad del corazón del ser humano. El verso 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que este hombre trataba de autodestruirse, autolastimarse. Mis hermanos, recuerden que el pecado no solo lastima el corazón de Dios, el pecado no solo lastima a nuestros seres queridos, sino que el pecado nos lastima a nosotros mismos. Cuando pecamos, estamos autodestruyéndonos, estamos autolastimándonos, así como este endemoniado que se autolastimaba. Recuerden, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos sin Dios, alejados de Dios, hacíamos un montón de cosas que nos podían afectar, que podían traer consecuencias graves para nuestra vida, para nuestra familia, pero aún así, ¿qué hacíamos? Las hacíamos. Buscábamos autodestruirnos. Pregúntele a un drogadicto, a un borracho, a un delincuente, pregúntele si lo que está haciendo, si sabe, si es consciente que lo que hace está mal. Muy seguramente le va a decir que sí, que él sabe que está mal. La pregunta es: ¿por qué continúan haciéndolo? ¿Por qué lo hacemos si sabemos que vamos a sufrir, que van a venir consecuencias para nuestra vida? Es como si usted fuera al aeropuerto y su vuelo dijera: este avión se va a estrellar, y usted se sube del avión. ¿No le importa? Somos indiferentes. Mis hermanos, el mundo sin Dios, la gente sin Dios está muerta. No siente, no es consciente de nada. Sabemos muy bien que el pecado, mis hermanos, nos daña, que el pecado nos va a hacer sufrir, que el pecado puede destruir familias, hogares, amigos, pero más sin embargo, recuerden, no nos importa. No nos importa. Pero ¿saben qué? Tarde que temprano, las consecuencias de esos pecados van a caer sobre nuestras cabezas como martillos. Porque la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Y debemos asumir el costo o la responsabilidad de nuestros actos.
andan jugando a la ruleta rusa con el pecado. Hoy hice esto y no me pasó nada. Entonces mañana sigo haciéndolo porque no me ha pasado nada. Y seguimos tras y tras con el gatillo de la ruleta. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Un día de estos, ese gatillo va a caer sobre el proyectil y vamos a tener que asumir las consecuencias de nuestros actos, de nuestros pecados. Todos sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo en el mundo, pero más sin embargo no hacemos nada, somos insensibles, sabemos el daño que le estamos causando al planeta, a la naturaleza, más sin embargo no nos importa, somos indiferentes. Así que la condición del endemoniado es la misma condición de un ser humano, es la misma condición del hombre alejado de Dios. Vivimos entre muertos, entre sepulcros. El verso 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La historia de este endemoniado, así como la historia del mundo, mis hermanos, tiene un antes y después. ¿Se han dado cuenta? Antes de Cristo y después de Cristo. Todos nosotros, todo el ser humano, todos los seres humanos también tenemos un antes y después. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Este hombre dice: cuando vio de lejos a Jesús, corrió ante él y se postró delante de él. Ahora la pregunta es: ¿quién reaccionó así? No fue precisamente el hombre, ¿cierto? Fue el demonio que tenía el control de aquella persona, de aquella vida. Fíjense, el demonio se postró delante del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué poder tiene nuestro Señor!, ¿verdad? ¡Qué poder tiene nuestro Señor! Que aún los demonios tienen que postrarse delante de Él. Así que Jesús no es Señor del cielo, no es Señor de la tierra, sino que también es Señor de los demonios. Se le postraron delante del Señor. ¿Qué poder tiene el Señor Jesús? El demonio puede manipular al hombre, el demonio puede atormentar al hombre, pero cuando Jesús llegue, ¿saben qué tiene que hacer? Solamente obedecer, obedecer, porque Él es Señor también de los demonios. Pero ¿saben qué es lo triste aquí, mis hermanos? Es ver que aún los mismos demonios se postran delante del Señor y muchas veces sus mismos hijos no lo hacemos. Es triste ver, es vergonzoso que un demonio se postre delante del Señor, pero que un discípulo suyo o un hijo suyo no lo haga. No nos estamos postrando delante del Señor, no lo estamos honrando como Él se merece. Cristo merece toda nuestra honra, toda nuestra adoración, todo nuestro respeto. Pero a sus hijos no les importa llegar tarde al servicio, no les importa salir en medio de una predicación, en medio de la adoración. No les interesa. Cuando se habla, cuando se lee la palabra de Dios, están haciendo otras cosas. Cuando se predica, están haciendo otras cosas, mis hermanos. Eso no es honrar en nombre de Dios. Necesitamos volver al temor que tenían nuestros primeros cristianos. Postrarnos delante de Dios, honrarlo con nuestras vidas. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque hoy día, mis hermanos, se ha vendido o se está vendiendo la imagen de un Señor o de Jesús mártir, de Jesús tierno, de Jesús perdonador, de Jesús cordero, de Jesús salvador. Y esto es verdad, Jesús es todo eso. Pero no se nos está hablando que ese Jesús es el mismo Dios.
Y ese mismo Dios que hizo rugir el cielo y la tierra, el mismo Dios que abrió la tierra y se tragó a unos rebeldes, el mismo Dios que mató a Zafira y a Ananías por mentirle, el mismo Dios que terminó el mundo con un diluvio, el mismo Dios que es fuego consumidor. Mis hermanos, es verdad, Jesús es presentado como cordero, pero también es presentado como león. Es presentado como Salvador, pero también es presentado como juez. No se nos debe olvidar, mis hermanos, que Jesús es santo. Jesús es santo y es fuego consumidor. Eso, mis hermanos, tampoco podemos olvidarlo. Y por eso se ha perdido la reverencia al Señor, el respeto al Señor. Ya no hay temor al Señor, porque se está presentando a un Dios diferente al que está en la Biblia. Y eso, mis hermanos, repito, no podemos olvidarlo. Porque no puede haber nada más triste ni nada más vergonzoso ver los demonios postrándose delante del Señor y adorándole, y a una iglesia en otra actitud diferente. Eso es vergonzoso. Verso 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Qué tremendo, ¿verdad? No era un demonio. Dice que eran muchos demonios. Los estudiosos dicen que una legión puede constar hasta de 5,000 soldados. No estoy diciendo que tenía 5,000 demonios, pero eran muchos. La Biblia no dice cuántos eran, dice que eran muchísimos. De hecho, se llamaban legión. Necesitamos reconocer que hay maldad en nuestro corazón. Necesitamos reconocer que fuera de la ayuda de Dios, nada ni nadie puede refrenar la maldad que está en el corazón del hombre. Necesitamos reconocer nuestra incapacidad para autogobernarnos. Necesitamos reconocer que nuestro pecado, mis hermanos, nos autolesiona, nos autolastima, nos autodestruimos. Cuando cometemos pecado delante de nuestro Señor, necesitamos reconocer nuestra incapacidad para hacer las cosas alejados de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor pueda restaurarnos y devolvernos la dignidad que hemos perdido. Así como sucedía con ese hombre, con ese gadareno allí, poseído por cientos de demonios. Necesitamos, mis hermanos, depositar nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro, nuestro todo en las manos de Dios. Porque la misma palabra dice: alejados de Dios, nada podremos hacer. Alejados de Dios, mis hermanos, estamos muertos, sin ninguna esperanza. Solo Dios, solo Cristo, mis hermanos, puede hacer alumbrar nuevamente en nuestra vida la luz de la esperanza y la luz de la vida. Amén. Quiero invitarles que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos primeramente, Señor, las gracias por tu palabra. Gracias, amado Jesús, por tus enseñanzas, por tus consejos, por tus exhortaciones, bendito Dios. Y gracias, Padre Santo, porque en tu santa palabra podemos encontrar absolutamente, Señor, todas las verdades del universo. Y a través de tu palabra, Señor, también podemos llegar a conocerte a ti en su totalidad. Porque tú eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre.
Padre Santo, no permita, Señor, que nada ni nadie pueda tergiversar o pueda desdibujar, Señor, la imagen tuya que está allí descrita en tu palabra. Porque aunque tú eres un Dios de amor, eres un Dios benevolente, eres un Dios de paz, un Dios perdonador, un Dios proveedor y sanador, también tu palabra nos enseña que tú eres un Dios santo, que también eres fuego consumidor. Gracias, amado Padre, por la lucidez que tú traes a nuestra vida a través de tu palabra, a través del discernimiento de tus palabras, Señor. Gracias, amado Jesús, por ayudarnos a entender, a comprender y aceptar que separados de ti, Señor, estamos muertos. Que separados de ti, Padre Santo, estamos sin esperanza. Estamos como ese pobre hombre gadareno, endemoniado, que había hecho su vivienda allí en los sepulcros, en la oscuridad, en aquel lugar sin esperanza. Pero gracias a Dios que tenemos una esperanza. Gracias a Dios que podemos decir o que podemos partir la historia de nuestra vida en antes y después de conocerte. Antes vivíamos sin esperanza, vivíamos sin luz, sin sentir absolutamente nada por la maldad, por el pecado. Pero después de ti, Padre Santo, nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, han sido abiertos y podemos comenzar a examinar la verdadera vida que podemos vivir. Bendito Dios, gracias porque tú diste vida a cada uno de nosotros que un día también estuvimos muertos y separados de ti. Gracias porque tú eres la vida para todo aquel hombre que esté muerto espiritualmente. Gracias porque tú eres la esperanza, Señor, para todo ser humano que esté viviendo en este mundo sin ninguna esperanza. Tú eres, Padre Santo, la única respuesta, Señor, para un mundo perdido. Tú eres ese pan de vida para el hambre insaciable de este mundo. Tú eres esa agua de vida para la sed del hombre. Gracias, Señor Jesús, porque tú hiciste posible con tu muerte en la cruz del Calvario que podamos nuevamente ser restaurados al diseño original que tú un día, Señor, tuviste en tu corazón. Gracias, amado Dios, por tu salvación. Gracias, amado Dios, porque tu sangre preciosa tiene el poder para limpiar, para lavar nuestro pecado. Tu sangre preciosa me limpia cada día. Tu sangre preciosa, Señor, tuvo el poder para restaurar nuestra comunión con nuestro Dios. Y un día podamos disfrutar por toda la eternidad en tu presencia. Gracias, amado Jesús, porque tú eres glorioso, porque tú eres Señor de señores, porque tú eres soberano. Gracias, amado Jesús, porque sabemos que aún los mismos demonios se tienen que postrar delante de ti.
Aún los mismos demonios tendrán que adorarte. Y si ellos lo tienen que hacer, un día todo el mundo, como tu palabra dice, tendrá que postrarse delante de ti y declarar con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey, que Jesús es nuestro Dios y nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, porque tu palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso es el poderoso nombre de Jesús en el cual hemos orado en esta mañana. Amén y amén.